Un abrazo, un gran abrazo para todos ustedes. Hoy nos ocupa la clase número 7 de instrumentos, de un tema que hemos llamado instrumentos y medidas. Los instrumentos los vamos mencionando a medida que o en el momento en que lo necesitemos, pero estamos hablando de las medidas y de las magnitudes. O sea, este tema también podría llamarse magnitudes y unidades. Bien, dentro de la clase 7 que nos ocupa, hoy abordaremos el tema de lo que es el volumen, la densidad, el peso específico y la gravedad específica. Todos estos fundamentales para el gas. Recuerden que nosotros estamos en un proceso de prepararnos para las competencias laborales y para el trabajo. Entonces, esa es la gran idea. Este curso es gratuito. Puede participar cualquier persona. Así llevamos 7 clases, pues se une al grupo en WhatsApp 319-448-7114, 319-448-7114, y ahí escribe su nombre y lo adicionamos al grupo. Muy bien, o sea que la gran idea entonces es que ahí le mandamos el enlace y en el enlace están todos los videos, o sea que no hay problema. En la descripción de este video y en la descripción de todos los videos va a encontrar esos enlaces también. El enlace de todo el curso, el enlace para enviar las respuestas, el enlace para acceder a los cuestionarios, en fin, ahí está todo. O sea, lees ahí detrás en la parte de la descripción y listo, ahí está todo. La descripción del video, ahí están todos los enlaces que se necesitan, así como otros videos relacionados con el tema cuando consideremos necesario publicar ese enlace ahí. Muy bien, entonces, a ver, vamos a aprender entonces lo que es el volumen, vamos a aprender lo que son unidades de volumen, que es la densidad, unidades de densidad, cómo cambia la densidad con la temperatura, y hemos adicionado otros 2 temas que son complementarios, que son el peso específico y la gravedad específica. La gravedad específica es fundamental. O sea que todos los temas de esta clase son muy importantes. Muy bien, empecemos entonces. ¿Qué es el volumen? Entonces, imagine que en su casa o en la zona donde usted vive se va mucho el agua. Entonces, hubo la necesidad de hacer un tanque. Y usted construye un tanque en ladrillo, en cemento, en lo que sea, o compra uno. Y las medidas son, en este caso en forma de cubo, 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de fondo. Entonces eso se conoce como 1 metro cúbico. El agua que le quepa ahí en ese tanque hasta el rebose será 1 metro cúbico de agua. Recuerde, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Imagínese una habitación, si una habitación tuviera, o el guardadero allá del reblujo de su casa, tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 1 metro de fondo, entonces si usted llena eso de arena, entonces tendrá 1 metro cúbico de arena. Si llena eso de gas, tendrá 1 metro cúbico de gas. Si lo llena de miel, entonces tendrá 1 metro cúbico de miel. Ahora no nos imaginemos que tengamos ese cubito, sino que tenemos un cubo de azúcar. De los antiguos cubos de azúcar, o un dado con el que jugamos parqués, que es en forma de cubo. Ese tiene aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro de frente por 1 centímetro de fondo. Entonces ese será 1 centímetro cúbico. Eso será 1 centímetro cúbico. O sea que usted a un tinto le echa 3 cubos de azúcar, entonces le está echando 3 centímetros cúbicos de azúcar. Si usted tuviera un cubito pequeñito como recipiente y lo pudiera llenar con agua, tendría 1 centímetro cúbico de agua. Si es aire, 1 centímetro cúbico de aire. Si es gas natural, 1 centímetro cúbico de gas natural. Muy bien, ahora vamos a suponer entonces que no es ni 1 metro ni 1 centímetro, sino que ya tiene un cubo que tiene por cada lado 10 centímetros. Tiene 10 centímetros,
de alto, 10 centímetros de frente, 10 centímetros de fondo. Entonces eso será un decímetro cúbico. Resulta que ese decímetro cúbico lo conocemos nosotros como un litro. Un litro de alcohol. Entonces un litro de alcohol, si usted lo compra en una farmacia, le venden un litro de alcohol, entonces, y lo vacía en una cajita o en un recipiente plástico que tenga 1 metro por 1 metro de frente, por 1 metro de fondo, entonces, corrijo, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de fondo, entonces tendremos 1 litro. Y ese litro de alcohol usted lo vierte y le llega hasta el borde. Entonces, ¿el volumen qué es? El volumen es longitud por longitud por longitud. O sea que el volumen es una magnitud derivada de la longitud. Falso o verdadero. 1 metro cúbico es un recipiente en forma de cubo que tiene por cada lado 1 metro. Eso es cierto. O es un recipiente en forma de cubo cuya arista mide 1 metro. Eso es cierto. Las aristas son los lados, son los lados, y los vértices de un cubo son las puntas. Pero puede ser que el tanque no tenga esa forma, sino que tenga la forma de un cilindro, pero le cabe lo mismo. Entonces eso será 1 metro cúbico. Si tiene, imagínese un cubo de azúcar o un dado de parqués que tiene por cada lado 1 centímetro, eso será 1 centímetro cúbico. Y si tuviera una cajita que tiene 10 centímetros por cada lado, eso será 1 decímetro cúbico, que nosotros conocemos como litro. Los medidores de gas vienen con volumen máximo, tienen un volumen de la cámara que está en decímetros cúbicos. Cuando hablamos de decímetros cúbicos, entonces traduzcámoslo en la mente y digamos que esos son litros. Un galón, cuando voy a echarle gasolina al carro, entonces voy a la bomba y le echo 1 galón. Le pido que me un galón y yo cambio ese galón por 10.000 pesos, en fin, lo compro. 1 galón son casi 4 litros. Específicamente 1 galón son 3,785 litros. Eso es 1 galón. Volvamos a la cajita. En el gas se utiliza mucho la unidad de volumen, el pie cúbico. ¿Qué será un pie cúbico? Para entenderlo bien, entonces será un cubo que tenga por cada lado un pie por aquí, un pie por aquí y un pie por aquí. Pero ¿qué será un pie? Un pie llevado a centímetros son 30.48 centímetros. O sea que si yo tengo una cajita para echar líquido, un recipiente plástico hermético para echar líquido en forma de cubo y mide por cada lado 30,48 centímetros, entonces decimos que tengo un pie cúbico. Vale la pena aquí entonces pensar y hacer preguntas de falso y verdadero. Falso o verdadero. 1 metro cúbico es mayor en magnitud, es más grande que un pie cúbico. Verdadero. Es verdadero porque por cada lado del metro cúbico sería 1 metro, o sea, 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros, porque 1 metro tiene 100 centímetros. En cambio estamos hablando del pie, son 30,48, 30,48, 30,48. Otra pregunta, falso o verdadero. 1 galón es más grande que 1 litro. Sí, es cierto, en 1 galón caben casi 4 litros, entonces es más grande. 1 galón son 3,785 litros, casi 4. Ahora, ¿cuántos litros o cuántos decímetros cúbicos caben en 1 metro cúbico? ¿Cuántos? Entonces, respuesta 1000.
Analice que esto tiene 100 centímetros. Cada lado tiene 100 centímetros. Y 100 centímetros. Muy bien. Usted va a meter adentro, imagine que usted es empacador en una empresa donde las cajas son de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Y su trabajo es empacar un producto que viene en cajitas de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces usted empieza a llenar esta caja grande con cajitas pequeñas. Entonces puede llenar una pilita aquí de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O sea, aquí le caben 10 cajitas apiladas verticalmente. Entonces arma una pila de 10, arma otra pila de 10, arma otra pila de 10, hasta completar la pila de atrás. Hasta el momento, creo que usted me puede entender que la última capa de cajitas que usted arrumó dentro de la caja van 100. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, tenemos 100. Si eso mismo lo llenamos así, nos venimos llenando con todas esas capas, o sea, la del fondo primero, después una adelante. Entonces necesitamos 1000 cajitas de 10 centímetros, 1000 cubitos de 10 centímetros para llenar esta caja de 1 metro. O sea que 1 metro cúbico, que es la caja grande, equivale a 1000 cajitas pequeñitas de 10 centímetros de lado. O sea, 1 metro cúbico son 1000 litros. Dicho de otra manera, si el yogur lo vendieran en cajitas en forma de cubo y yo fuese a comprar 1 litro de yogur, entonces me venderían una cajita llena de yogur que mide por cada lado 10 centímetros. Bien, ahora viene la pregunta, bueno, ¿cuántos cubos de azúcar caben aquí? En el metro cúbico. Bueno, entonces, así como hicimos con la caja grande de 1 metro de lado y le empacamos 1000 cajitas de 10 centímetros cada una, ahora vamos a coger una cajita pequeña, una cajita de 10 centímetros de cada lado, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, y vamos a empacar cubitos de azúcar. Entonces coloco el primer cubito, el segundo cubito, el tercer cubito, y aquí armo una pilita de 10 cubitos de azúcar. Al ladito otra de 10, otra de 10, otra de 10, y en el fondo me quedan apiladas 10 pilitas de a 10 cubitos, o sea 100 cubitos de azúcar. Coloco la capa que sigue y me voy viniendo, y entonces ya tengo otra segunda, o sea que tengo 200. Y así hasta venirme hasta el frente voy a tener 1000 cubos de azúcar empacados en una cajita de 10 centímetros de lado. ¿Sí? O sea que 1 litro o 1 decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. O sea que en una caja que tiene 10 centímetros de lado y es en forma de cubo, puedo empacar 1000 cubos de azúcar. Y a su vez, lleno la caja de cartón de 1 metro con cajitas que contienen cubos de azúcar, entonces voy a empacar 1000 cajitas con 1000 cubitos. Voy a tener 1.000.000 de cubos de azúcar en esa caja que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro. O sea que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O lo mismo, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Y a su vez 1 metro cúbico equivale a 1.000.000 de cubos de azúcar o de centímetros cúbicos. Y también puedo decir que 1 litro, o sea 1 decímetro cúbico equivale a 1000 cubos de azúcar, o sea 1000 centímetros cúbicos. Ese es el concepto de volumen. Ahora el pie cúbico, ya sabemos, una cajita de 30.48 por 30.48 por 30.48 centímetros.
Si lo lleno con cubitos de azúcar me va a caber cierta cantidad, pero me va a quedar un espacio vacío porque por cada lado mide 30 con 48. Creo que ese concepto es fácil de captar. Entonces, ¿qué es el volumen? El volumen es una magnitud que se puede medir, sí señor, es una magnitud que se puede medir, porque toda magnitud se puede medir, se mide en metros cúbicos, centímetros cúbicos, galones, pie cúbicos. El galón es más que todo utilizado para líquidos, el pie cúbico, el litro y el metro cúbico y los centímetros cúbicos son muy utilizados para los gases. Bien. Entonces, ¿cuáles son unidades de la magnitud volumen? Ya lo dijimos, entonces son metro cúbico, que se simboliza así, litro, que se simboliza así, pie cúbico, que se simboliza como estoy señalando allí, mililitro, que también es un centímetro cúbico. Un centímetro cúbico también se conoce como un mililitro. Para que usted tenga una idea, en un centímetro cúbico, en un dadito de parqués, coco o vacío, caben 20 gotas de un gotero. ¿Sí? Para que tenga una idea más clara. Entonces, ¿cuáles son equivalencias de unidades de volumen? Entonces, vamos a decir, ya la dijimos, pero repetimos. Un metro cúbico igual a 1000 litros. Un litro igual a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, igual, ¿cierto? Un centímetro cúbico igual a un mililitro igual a 20 gotas. Un galón igual a 3,785 litros. Un pie cúbico igual a 28,316 litros. Esas serían unidades de esa magnitud que se llama volumen. Y que es una magnitud que es derivada. ¿Derivada de cuál? De la longitud. ¿Por qué? Porque el volumen es longitud por longitud por longitud. Bien. En esta labor que es bastante ardua de estar creando videos y pues la idea es que todos aprendamos. Espero que usted invite a sus colegas, a sus compañeros. Creo que este curso yo lo he dictado muchas veces cuando trabajé en el SENA y todo, y es, digamos, producto de 20 años de haberlo dictado, de haber trabajado con él, o sea que, y inclusive pues me permite mejorarlo porque yo le adiciono el contenido. Es más, de pronto esos cursos, este está más actualizado porque digamos que uno está amarrado en un programa cuando está en alguna institución educativa. Yo no estoy amarrado a ningún programa, sino que estoy amarrado a las necesidades que ustedes tengan. Si dentro del curso, si a usted se le ocurre que tiene necesidad de algún tema, no duden en escribir en los comentarios. Bien, después de este curso vamos a dictar el de inspección, curso inspectores de gas. ¿A quién lo vamos a invitar a ese curso de inspectores de gas? Vamos a invitar a las personas que participaron activamente en este curso. O sea, participaste activamente, mandaste las respuestas del cuestionario, estuviste pendiente, hiciste los comentarios. Entonces a esas personas, como nos vamos quedando con registro, entonces a esas personas las vamos a invitar a ese curso de inspectores. Después dictaremos otro de industria, con normativa y todo. Pues este también tiene normativa, pero de cada uno tiene su normativa. Y a esa industria vamos a invitar a los que participaron en estos dos anteriores y así sucesivamente. Vamos a hacer un grupo selecto de la gente que en realidad quiere aprender y participa activamente. Una cosa es querer aprender y otra es participar para aprender. Le repito la metodología. La metodología es, cojo el video, lo observo, lo analizo, le hago pausas, le tomo un resumen, estoy pendiente de las preguntas falso y verdadero que el profe hace ahí. En fin, estamos activos en la jugada. Esto es una comunidad y están cordialmente invitados. Yo hago mi esfuerzo, usted pone su granito de arena participando. Muy bien.
Bien, entramos ahora con lo que es la densidad. ¿Qué será la densidad? La densidad se define como la masa dividida entre el volumen. Nosotros aquí, pues, cuando estemos hablando de diámetros también, digamos, lo tendemos a confundir porque lo representamos con D, pero quedemos en que densidad la vamos a representar con D mayúscula, D, masa con M mayúscula y V con B mayúscula. O sea que cuando escribamos aquí densidad igual a masa sobre volumen o D igual a M sobre B en mayúscula, estamos hablando de densidad. Cuando nosotros ubiquemos M minúscula, serán metros. Cuando hablemos de B minúscula, será velocidad. Cuando hablemos de D minúscula, será diámetro. Muy bien. Al frente coloqué lo que es el peso específico. La gente tiende, y yo al principio tendía a confundir eso, hace muchos años, pues, que el peso específico y la densidad. Yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces la diferencia es muy sencilla. El peso específico se define como el peso sobre el volumen. Entonces encontramos una similitud entre la densidad y el peso específico. La densidad es masa sobre volumen. El peso específico es peso sobre volumen. O sea que lo que tienen de común es que el que divide es el volumen. La diferencia está en que la densidad es masa y el peso específico es peso. En el video que vimos de masa, longitud y tiempo, que vimos 3 videos por allá, masa, longitud y tiempo, hicimos la diferenciación de lo que es la masa y el peso. Entonces la masa es diferente al peso. ¿Por qué? Digamos que si no existiera el peso, entonces yo flotaría. Entonces estaría aquí en la Tierra flotando y todos estaríamos flotando y las cosas flotarían. Pero por el mero hecho de ser atraídos por la Tierra, entonces tenemos un peso. Entonces, el peso es lo que hace que nosotros estemos parados sobre la Tierra y el peso es una fuerza. El peso es una porción de materia, la masa es una porción de materia. Yo puedo decir, ese cuerpo que está allá es una masa y está constituida por tantos gramos de ese material. Por ejemplo, un trozo de hierro. No me interesa. Cuando yo hablo de masa, no me interesa si está flotando, no me interesa nada. Digo, eso es una porción de materia que se llama hierro, lo hemos llamado hierro, eso es un pedazo de masa. Yo, Gustavo Serna, soy una porción de materia, tengo y estoy constituido, y si me van a medir a mí, me dicen, son 70 kilogramos masa, los de Gustavo Serna. Entonces, kilogramos masa. Diferente a si yo voy y me paro en una báscula y me paro ahí a pesarme, entonces ahí estoy hablando, esos son kilogramos fuerza, porque es el peso de Gustavo Serna. Digamos que la masa de nosotros es igual independiente de donde nosotros estemos. Si nosotros estamos en el planeta Tierra, la masa de Gustavo Serna es de 70 kilogramos masa. Si estoy en la Luna, la masa de Gustavo Serna es 70 kilogramos masa. Si estoy en Júpiter, es 70 kilogramos masa. Pero el peso cambia. Yo estando aquí en la Tierra, estoy parado sobre la Tierra, el peso mío es diferente al peso en la Luna. En la Luna yo floto, no me puedo parar encima de la superficie. Encima de la superficie de la Luna yo no me puedo parar. ¿Por qué no me puedo parar? Sencilla y llanamente porque peso menos, porque la Luna es más pequeñita que la Tierra y es, comillas, un imán menos poderoso que la Tierra. La Tierra me atrae a mí con mayor fuerza y me mantiene parado en el piso. Eso es peso, pero la Luna, como tiene una masa más pequeña que la Tierra, es un imán menos poderoso que la Tierra, entonces me atrae menos, entonces no alcanzo a pararme sobre la superficie lunar. Por eso los astronautas tienen que llevar un traje especial puesto que les da peso para poderse parar. Si me paro en un planeta que es más grande y tiene más masa que la Tierra, posiblemente me aplasto.
¿por qué me aplasto? Porque me va a traer con tanta fuerza que hasta me voy a aplastar. Entonces imaginemos, cuando hablemos de peso, imaginémonos a los planetas como imanes. Y cuando hablemos de masa, no nos interesa dónde estamos. Ahí no hay imán, digámoslo así. Bien, creo que me entendiste lo que es peso específico y densidad. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, la densidad del agua, H2O, para que te vas acostumbrando también, densidad del agua es igual a la masa del agua sobre el volumen del agua. Si hablamos del peso específico del agua, entonces estaríamos hablando del peso del agua sobre el volumen del agua. El mercurio se simboliza como Hg, entonces la densidad del mercurio será la masa del mercurio dividido el volumen del mercurio. Y así sucesivamente, la densidad del metano es igual a la masa del metano dividido el volumen del metano. Algunas preguntas de falso y verdadero podrían ser, por ejemplo, la densidad se define como la masa dividida el volumen, verdadero. Otra pregunta de falso o verdadero sería, ¿el peso específico y la densidad son lo mismo? Falso. Son unidades, kilogramos sobre metro cúbico es unidad de densidad, verdadero. Ahorita vamos a ver las unidades de la densidad. El litro es unidad de volumen, verdadero. La densidad es una magnitud fundamental, falso. La densidad es una combinación de masa y de volumen. Entonces, por ser combinación de otras dos magnitudes, o por ser combinación de otras magnitudes, entonces tenemos que es una magnitud derivada. Recuerde lo que dijimos al principio. Bien, vamos a simbolizar entonces nosotros dentro de este curso el peso específico como PE. Peso lo vamos a llamar, pues, peso ahí como está, y volumen como volumen. Bien, como B, volumen como B mayúscula. Bien, ¿cuáles son las unidades de densidad? Entonces, unidades de densidad son masa sobre volumen, entonces kilogramos sobre litro, gramos sobre litro, gramos sobre pie cúbico, kilogramos sobre metro cúbico. Cualquier unidad de masa dividido volumen, entonces será unidad de densidad. Nosotros las unidades las vamos a seguir metiendo dentro de corchetes para que nos acostumbremos. Entonces, si tenemos algo así como kilogramos sobre litro dentro de un corchete, entonces serán unidades. A medida que vamos avanzando en el curso vamos soltando cosas. Como ejemplos, la densidad del agua es 1. ¿Un qué? La densidad del agua es 1. El valor es 1. 1 kilogramo sobre litro. ¿Cómo interpreto eso, Gustavo? Sencillo. Vamos a decir que si usted carga en su mano un litro, lo que tiene litro de agua, lo que tiene es 1 kilogramo de agua. Recuérdese, 1 sobre 1 es 1. En cambio, el mercurio, en su debido tiempo, cuando hablamos de Torricelli, dijimos, el mercurio es un metal líquido, es muy pesado, es 13.6 veces más pesado que el agua. Recuerde que cuando hablamos de peso, hablamos de peso específico. Entonces, el peso específico del mercurio es 13.6 veces mayor que el del agua. Recuerden que peso, en comillas, hablamos de imanes, ¿cierto? Hablamos de la Tierra como un imán. La masa también sucede eso. La masa del mercurio, que se simboliza como Hg, es 13,6. La densidad del mercurio es 13,6 kilogramos sobre litro.
Vuelvo entonces al ejemplo. Si yo tomo en mis manos 1 litro de mercurio, es como si tuviera 13,6 kilogramos de mercurio. Si yo tengo en mis manos 1 litro de agua, es como si tuviera 1 kilogramo masa de agua. Si estamos hablando de masa. Bien, entonces la densidad del agua es lo dijimos que era la masa sobre el volumen, entonces vamos a decir que la densidad del agua es 1 kilogramo sobre litro. Pero traducido esto, ¿cómo me queda? Muy sencillo, queda que cuando tengo en mis manos 1 litro con agua, tengo 1 kilogramo masa de agua. Bien, resulta que cuando tengo el mercurio, entonces la densidad del mercurio es de 13,6. ¿13,6 qué? Kilogramos sobre litro. Eso quiere decir que cuando tengo en mis manos 1 litro de mercurio, entonces tengo 13,6 kilogramos de mercurio. Dicho de otra manera, en 1 litro caben 13,6 kilogramos de mercurio. Bien, si tomara 1 litro de metano, en ese litro de metano caben 0.714 gramos, ya no son kilogramos, gramos de metano. Y si fuera oxígeno gaseoso, entonces en 1 litro me caben 1,428 gramos. Para que tengamos esa comparación y tengamos un concepto mental de magnitudes, para que podamos cuantificar mediante un concepto, todos sabemos que es 1 kilo por ejemplo, 1 kilo de papas, o sabemos que es 1 kilo de hierro, de pronto, ¿cierto? O sabemos que es tener en nuestras manos 1 litro con agua. Bien, hablar de gramos sobre litro, hablar de gramos es como pesar un anillo se pesa en gramos, entonces un anillo es muy liviano. Entonces, mientras estoy hablando de los líquidos como el agua y el mercurio, líquidos, estamos hablando de kilogramos sobre litro. Pero cuando estamos hablando del gas, estamos hablando de gramos sobre litro. Tenga en cuenta eso. Podría de pronto, y viene una pregunta aquí, falso o verdadero, podría entonces de pronto decir, que falso o verdadero. Al mirar la densidad de una sustancia, observo que es de 0,5 gramos sobre litro. Entonces se trata de un gas. Eso es verdadero, ¿sí? Gramos sobre litro. La densidad, aunque es una magnitud, entonces también es una propiedad. O sea, para distinguir por ejemplo, para distinguir dos personas, entonces yo voy a decir, el uno mide 1,80, Jaime mide 1,80, mientras que Henry mide 1,60. Propiedad de estatura. Aquí la densidad, los diferentes valores de densidad hace que uno pueda diferenciar un gas. Entonces, en un laboratorio estábamos haciendo medidas de densidad y encontramos que la densidad de un gas que había ahí era 1,428 gramos sobre litro. Entonces eso es oxígeno. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que los valores de las propiedades como densidad, como poder calorífico, como cosas de estilo, me permiten a mí diferenciar entre los gases y entre las sustancias. Vale la pena, y aquí vendría una pregunta, ¿cómo varía la densidad con la temperatura? Si la temperatura me afecta el volumen, como lo dijimos ya anteriormente, porque dijimos que la temperatura me afecta el volumen, y si la densidad depende del volumen, litros, entonces yo voy a decir que la temperatura me afecta el volumen. Voy a decir que no es lo mismo la densidad del agua a 80 grados centígrados que la densidad del agua a 30.
¿Dónde será mayor la densidad del agua? ¿A 80 grados centígrados o a 30? ¿A 120 grados centígrados o a menos 5 grados centígrados? ¿Cuál será? ¿Dónde será mayor la densidad y dónde será menor? Bien, el peso específico pues simplemente lo nombramos aquí como una propiedad, pero no la utilizamos mucho en la parte del gas, pero es otra magnitud. Cuando la necesitemos la utilizaremos. Ya esa no se mide en kilogramos masa sobre litro, sino que se mide básicamente en newton sobre metro cúbico. Recuerde que la fuerza se mide en newton. Cuando lo vimos por allá como fuerza, presión igual a fuerza sobre área, entonces decíamos que un pascal era igual a un newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí el peso específico entonces se da en newton sobre unidad de volumen. Bien, continuemos. Viene ahora un concepto supremamente importante que es la gravedad específica. La gravedad específica es una propiedad, sí, eso es una propiedad, es un parámetro fundamental en los gases. La gravedad específica para el gas se define como la densidad del aire dividido la densidad del gas dividido el aire. Por ejemplo, si yo quiero saber la densidad del metano, ¿cierto? Y si quiero saber, perdón, la gravedad específica del metano, entonces lo que tengo que hacer es tomar la densidad del metano, que es 0.714 kilogramos sobre metro cúbico, y dividirla entre la densidad del aire. Y ese valor al dividirlo encuentro que me da 0,55. Obsérvese que lo que tengo en corchetes ya lo estoy utilizando como unidad. En corchetes están las unidades. Entonces estoy dividiendo kilogramos sobre metro cúbico, que lo estoy viendo ahí, ¿cierto? Lo estás viendo ahí. Lo estoy dividiendo entre, o sea, kilogramos sobre metro cúbico sobre kilogramos sobre metro cúbico. Cuando yo hago esa división me da 1. Cualquier cantidad sobre sí misma da 1. Tonelada sobre tonelada da 1. 3 sobre 3 da 1. 1.000.000 sobre 1.000.000 da 1. Siempre, siempre. Entonces esto me da 1. Entonces no tiene unidades. La gravedad específica no tiene unidades. Simplemente es un valor. Para el gas natural es 0,55. Perdón, para el metano. Para el metano es 0,55. ¿De dónde salió? Repetimos, de dividir la densidad del metano dividido la densidad del aire. Siempre será la densidad del aire, siempre es la densidad del gas sobre la densidad del aire. Miremos a ver si por aquí tenemos otro. Miremoslo aquí a la derecha. Tenemos la densidad del aire, es 1.298 kilogramos sobre metro cúbico. La deberemos tomar como un valor constante aproximadamente. Ese para nosotros va a ser un valor constante. Densidad del aire 1,298, salvo que estemos haciendo cálculos y correcciones volumétricas por temperatura, pero no es el caso aquí, entonces va a ser un valor constante. El oxígeno gaseoso, la densidad es de 1,428. Entonces cuando yo tomo la densidad del oxígeno y lo divido entre la densidad del aire, obtengo la gravedad específica del oxígeno. Vamos a hacer esa división y, como de costumbre, cancelo pues las unidades porque me da una cantidad sobre la misma cantidad, o sea, me da 1. El valor de la gravedad específica del oxígeno es 1,1. Para tu información, la gravedad específica del aire es 1. Por eso se llama la sustancia referencia. La gravedad específica del aire es 1. Donde vayas, la gravedad específica del aire es 1. Entonces, esa es la sustancia referencia. Ahora, ¿y qué pasó? Qué interesante aquí mirar. La gravedad específica del metano nos dio 0,55. La gravedad específica del oxígeno nos dio 1,1. Y vos nos estás diciendo que la gravedad específica del aire es 1.
Viene una pregunta, falso o verdadero. Cuando hay un escape de metano al aire, el metano flota, sube. ¿Por qué? Porque la gravedad específica del metano es menor que la gravedad del aire. Por eso sube. Por eso una fuga de gas natural sube y escapa por las partes superiores por la parte superior, por la rejilla superior, por ahí, por las partes superiores sube un escape de gas cuya gravedad específica es menor que la del aire. Por las partes superiores de un recinto fluyen escapes de gas siempre y cuando ese gas tenga una gravedad específica menor que 1, menor que la del aire. En este caso este sube. Pero el oxígeno gaseoso, tengo un escape de oxígeno gaseoso. La gravedad específica del oxígeno gaseoso es 1 con 1. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ese gas no sube sino que baja, porque es más pesado que el aire. Entonces vas a encontrar en donde acumulado ese oxígeno, en la parte inferior, siempre y cuando no haya rejillas. Pero si hay rejillas o hay rendijas por donde salir, él sale por ahí. Entonces, ¿cuál es la importancia de la gravedad específica? La importancia de la gravedad específica es que determina si un gas es más liviano o más pesado que el aire. Dicho en otras palabras, si un gas en caso de escape podría ascender o descender, muy importante, porque en caso de una contingencia, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar, a mirar a ver qué tipo de gas es. Entonces si se está sentando, entonces es una cosa, si está escapando por la parte de encima es otra cosa. Muy bien. Bien, hasta el momento podemos hacer una serie de preguntas. Volvemos a recordar, gramo sobre litro es unidad de densidad. Es unidad de densidad, verdadero. La densidad es una magnitud fundamental, falso. La densidad es una magnitud derivada. La densidad es una magnitud derivada de la masa y del volumen, verdadero. La densidad es una magnitud derivada del peso específico y del volumen, falso. La densidad es una magnitud derivada de la fuerza sobre el volumen, falso. La densidad es una magnitud derivada del peso sobre el volumen, falso. El peso es una fuerza, verdadero. Algunas unidades de volumen son litros, metros cúbicos, galones, verdadero. Todas las siguientes unidades son de volumen: metros cúbicos, kilogramos, centímetros cúbicos, falso. No, porque kilogramos es unidad de masa. Puedo distinguir entre kilogramos masa y kilogramos fuerza. Kilogramos masa es unidad de masa, kilogramos fuerza es unidad de peso, verdadero. Todo eso es verdadero. La diferencia entre masa y peso es la fuerza de atracción de la gravedad, verdadero. Si no existiera la fuerza de atracción de la gravedad, yo no me podría parar sobre la Tierra. Bien. Otro falso verdadero: la masa de cualquier cuerpo es igual en cualquier parte, verdadero. Falso verdadero: el peso de una sustancia en cualquier parte, en la Tierra, en Júpiter, en Venus, es igual, falso. Falso, falso. El peso depende de la fuerza de atracción. Bueno, muy bien. Pero entonces, ¿en qué afecta la temperatura? ¿Cómo me afecta la densidad? Muy importante este caso. Si estamos a temperatura ambiente, entonces el gas fluye a través del medidor normal y tranquilo, digamos que a unas condiciones reales del sitio. Porque nosotros entendemos que el gas natural se mide en un medidor, entonces ese medidor tiene cierto volumen, cierta capacidad. Entonces cuando se está consumiendo, entonces el gas está pasando a través de ese medidor. Bueno, todo está tranquilo, pero
hubo un gran aumento en la temperatura. Primero estábamos a 22, supongamos, e imagínese que la temperatura subió hasta 32 grados. ¿Qué pasó con el volumen del gas? El gas se expandió, o sea, trató de ocupar mayor volumen. Entonces, al aumentar la temperatura, el volumen de cualquier cuerpo aumenta. Cuando está haciendo mucho calor, recuerden, no nos sirven los zapatos, no nos sirve la correa, no nos sirven las camisas. Bien, es la misma historia. Los gases aumentan su volumen si aumenta la temperatura. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la densidad? Con la densidad. Entonces miremos, el volumen está en el denominador. A la masa no le pasa nada. La masa seguirá siendo, digamos, un punto estable, pero la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Qué pasa si aumenta el denominador? Si aumenta el denominador, esta fracción disminuye. O sea, la densidad es la fracción, ¿cierto? La densidad es el resultado de dividir la masa sobre el volumen. Supongamos que tenemos 100 gramos, ¿cierto? Tenemos 100 gramos, o tomemos la del agua. Listo, tomemos la del agua. La del agua es 1 kilogramo, cabe en 1 litro. Pero hizo tanto calor que ya aumentó el volumen. ¿Por qué? Porque el agua, lo hemos dicho, entonces aumenta la temperatura, las moléculas se aceleran, empiezan a golpear contra las paredes del recipiente que los contiene. Acuérdense de la mesa de billar, de las bolas de billar. Entonces golpean unas con otras, entonces tratan de ocupar más volumen, aumenta el volumen. Entonces primero era 1 kilogramo en 1 litro, ahora ya es 1 kilogramo, pongámosle 2 litros. Si usted divide 1 entre 1, entonces le da 1. Pero si usted divide 1 entre 2, le da 1 medio, o sea que le da 0,5. Quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen y la densidad se reduce. Primero, la densidad del agua era 1 sobre 1, que vale 1, a una determinada temperatura, ¿cierto? Ahora, a otra temperatura, la densidad del agua cambió y ya es 0,5. Muy importante esto, muy importante esto. En un tanque de GLP, el GLP está metido allá, en ese tanque de GLP, y resulta y sucede que dependiendo de dónde está ese tanque, si está en la costa, entonces habrá mayor vaporización, habrá mayor volumen, habrá mayor cantidad de GLP en forma líquido que se transforme a vapor. Y ese vapor es el que consumen nuestros usuarios. Y en Río Negro, aquí en Antioquia, estamos a 17 grados centígrados, una presión atmosférica menor. Entonces, tenemos a 17. No es lo mismo un tanque de GLP trabajando en la costa que trabajando en Nariño, porque las temperaturas promedio son diferentes, la vaporización es diferente, la densidad del gas está cambiando constantemente dentro de un tanque de GLP, y la presión de vapor también. La presión de vapor es otra propiedad que nosotros vamos a ver, otra magnitud que afecta ostensiblemente a el gas. Bueno, señores, supremamente importante este tema. Todos estos temas, yo digo, todos estos temas, cuando un técnico conoce estos temas, se convierte en un profesional. Pero si un técnico desconoce estos temas, no sabe que la densidad disminuye cuando aumenta la temperatura, no, es decir, no conoce todo esto que estamos explicando nosotros, entonces no viene siendo un técnico profesional. Es una persona que es muy hábil para ensamblar tubería, para montar tubería, para instalar gasodomésticos, pero no sabe interpretar los posibles riesgos que tiene el uso de ese gas. No es capaz de asesorar y de prevenir accidentes, no es capaz de predecir cosas. Si usted le conoce las propiedades y todas estas magnitudes referidas a gas, entonces usted es capaz de prevenir accidentes. O sea, usted es capaz de explicarle al cliente sobre el manejo seguro del gas.
Pasemos al cuestionario. Entramos entonces al segundo cuestionario de la semana 2, curso técnico en gas S2-2. Cuestionario entonces. Primera, el volumen de una magnitud derivada del tiempo. ¿Eso es falso o verdadero? Bien. 2. La densidad es magnitud derivada de la masa y la longitud. 3. La masa de una sustancia cambia con la temperatura. ¿Eso es falso o verdadero? 4. La densidad de una sustancia cambia con la temperatura. ¿Falso o verdadero? Y 5. Peso específico se define como masa sobre volumen. Bien. Usted que me está yendo, que me está oyendo, me está viendo y me está escuchando, le agradezco infinitamente si nos apoya dándole el visto bueno a este video, si le sirvió, claro está, haciendo el comentario respectivo de algo que se le haya quedado, algo que haya aprendido, si le pareció bueno, le pareció malo el video, inscribiéndose al canal también. Eso hace que nosotros nos animemos más a seguir trabajando. Este trabajo es duro, pero bueno, es con la mejor voluntad del caso. Y si invita a otros compañeros a participar en este curso, todavía mejor, porque estamos teniendo éxito en nuestra campaña de enseñarle a todo el mundo de forma gratis, para que todo el mundo pueda acceder al trabajo, para que todo el mundo aprenda, para que todo el mundo tenga un proyecto de vida. Apóyenos con eso. Mil gracias. Hasta la clase número 8. Listo, esta es la 7.